Buen día. La clase de hoy es la de trastornos afectivos del adulto mayor. Mi nombre es Rocío Morales Delgado, soy médico geriatra. Las competencias que veremos en esta clase serán la posibilidad de aplicar los instrumentos de valoración mental para identificar los déficits afectivos, interpretando los resultados de los test de valoración mental a la luz de los hallazgos clínicos para hacer diagnóstico de acuerdo al inicio, la evolución y la severidad, analizar los cambios conductuales asociados a los cambios afectivos presentados por el paciente de manera individual y establecer el tratamiento y manejos pertinentes de acuerdo al diagnóstico. Estas son las competencias que veremos en esta clase. También informar al paciente o a su familia sobre las características del diagnóstico. Y bueno, ya entrando en materia, los síndromes psiquiátricos en geriatría se clasifican en 7. Estos son los más importantes que se ven dentro del área de psicogeriatría, que es confusión aguda, pérdida de memoria, insomnio, suspicacia, hipocondría, ansiedad y depresión. En negro se acentúan los trastornos que son aún más frecuentes en el adulto mayor, que tienen una alta prevalencia por la aparición en este grupo de edad, que es la pérdida de memoria en sí, todos los tipos del espectro de las demencias y todos los trastornos depresivos. La definición de la depresión como tal es un estado mental caracterizado por sentimientos de tristeza, soledad, baja autoestima y autorreproches. Puede presentarse con retraso psicomotriz o agitación, con aislamiento de las relaciones interpersonales y síntomas vegetativos como insomnio y anorexia. El término se refiere a un estado o un trastorno del ánimo. Es muy importante enfatizar en cuanto a la depresión, porque esta es la definición que nos marcan mundialmente sobre la depresión. Inclusive en el manual de trastornos DSM-5 es la definición que viene mundialmente aceptada. Sin embargo, el adulto mayor, por su edad, tiene factor de riesgo para desarrollar insomnio y anorexia por la propia edad, sin necesariamente tener un trastorno depresivo. Es por eso que aquí cobra más importancia el hecho de evaluar el trastorno depresivo adicional a la valoración geriátrica integral. Los criterios pues debe de ser que haya la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas que representan un cambio respecto a la actividad previa. Uno de los síntomas debe ser un estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de la capacidad por el placer. Y vienen el resto de los criterios, que sería la pérdida importante de peso o el aumento de peso, acompañado por aumento o pérdida del apetito, insomnio o hipersomnia, la agitación o enlentecimiento psicomotores cada día, fatiga o pérdida de energía casi cada día, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, que estos pueden ser delirantes, o una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. También puede haber pensamientos recurrentes de muertes, no solo temor a la muerte, sino ya con ideas suicidas. Entonces, los criterios para el diagnóstico de depresión son el 1, el primero y el segundo, o el primero o el segundo, adicional a otros puntos de la lista de abajo. Ya junto con eso, hacemos el diagnóstico de un trastorno depresivo. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento o una enfermedad médica como el hipotiroidismo. Y los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo, por ejemplo, después de la pérdida de un ser querido. Estos síntomas persisten durante más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor. Estos son los criterios para el diagnóstico. Dentro de la epidemiología de la depresión geriátrica, la prevalencia en mayores de 65 años se ha catalogado en 1.4 en mujeres y 0.4 en hombres. El 2% de la población puede tener un trastorno distímico, el 4% puede tener un trastorno adaptativo con un estado de ánimo deprimido y el 15% tiene síntomas depresivos
pero no cumple los criterios diagnósticos para trastorno depresivo mayor, que fueron los criterios que vimos previamente. Dentro de los factores de riesgo para depresión, pues el sexo femenino es el que tiene mayor riesgo, las personas separadas o divorciadas, también aquí las personas que tengan viudez, nivel socioeconómico bajo, que no tengan apoyo social, el haber vivido acontecimientos recientes inesperados y una discapacidad como consecuencia del estado de salud. Es por eso que el adulto mayor tiene mucho más riesgo para padecer un trastorno depresivo que una persona joven, precisamente porque el adulto mayor ya ha sido sometido a varias experiencias, dentro de las cuales pues, puede ser la muerte de su pareja o de sus hijos, o una enfermedad crónica que le ha conllevado una discapacidad, o una enfermedad aguda que también le ha conllevado una discapacidad aguda y que le ha cambiado la movilidad. El hecho de que ya se hayan jubilado, de que estén pensionados, de que no tengan una buena red de apoyo social, todos esos son factores que conllevan a que el adulto mayor tenga mayor prevalencia en esta enfermedad. Otros factores de riesgo pueden ser que el paciente haya sufrido en la juventud de depresión, que tenga enfermedades físicas como diabetes, hipertensión, dolor crónico asociado con osteoartrosis, y pues el adulto mayor es la causa número 1 de dolor crónico, experiencias recientes adversas y pobreza en relaciones interpersonales. Con la edad se aumenta la soledad, entonces eso al disminuir la socialización también es un factor de riesgo para incremento en la depresión. ¿Y qué nos dice el DSM-5? Como comentábamos hace ratito, bueno, actualmente los trastornos depresivos ya están mejor catalogados en el DSM-5. Y actualmente ya la división que se hace es de este tipo. Ya se dividen en trastornos de regulación destructiva del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor como tal, que fueron los criterios que vimos previamente, trastorno depresivo persistente o distimia, un trastorno disfórico premenstrual, un trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, un trastorno depresivo debido a afección médica y otro trastorno depresivo especificado. Los que están en negro pues vuelven a corresponder, son los que son más prevalentes en el adulto mayor. Y el trastorno depresivo no especificado también corresponde al adulto mayor, y aquí en este apartado se engloban los trastornos depresivos que no tienen una especificación como tal o un origen como tal, y que cumplen criterios para un trastorno depresivo, pero realmente no se sabe catalogar en una clasificación. Dentro de los especificadores para trastornos depresivos, el DSM-5 nos marca que pueden existir con ansiedad, que pueden ser severos, de los cuales se pueden subclasificar en leve, moderado, moderado, grave y grave, que pueden tener características mixtas. En este punto hay que descartar siempre que no haya presencia de manía o de hipomanía, descartando siempre el espectro bipolar. Características melancólicas, las características atípicas, las características psicóticas, que pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. A este punto se refiere que una persona puede estar demasiado eufórica estando deprimida, con catatonía o de inicio en el periparto, con patrón estacional o en remisión parcial o remisión total. Dentro del curso de los trastornos del afecto, esta línea continua hace que podamos clasificar los trastornos del afecto. En los que van hacia abajo son realmente los del espectro del estado de ánimo deprimido, que pueden ser transitorios durante nuestra vida y recuperarnos fácilmente, o podemos tener un trastorno depresivo mayor que puede durar mucho tiempo sin tratamiento, o a pesar del tratamiento que pueda conllevarnos a un trastorno del ánimo durante mucho tiempo y después recuperarnos. Hay otros en donde, al contrario, podemos estar hiperalertas, hiperexaltados, con fases de manía, y esto, bueno, ya entraría en el trastorno o en el espectro del trastorno bipolar. Dentro de la depresión recurrente, hasta un 50% de posibilidades de presentar un segundo episodio en aquellos pacientes que ya han tenido depresión.
Los pacientes que tengan 3 episodios de depresión mayor pueden aumentar el riesgo hasta en un 90% de volver a padecer una depresión. Y en las recaídas los episodios aparecen cada vez más cercanos uno al otro con mayor severidad y se pueden agregar nuevos síntomas. Entonces, si ya tenemos un paciente con un trastorno depresivo, es importante seguirlo evaluando una vez que se resuelva, porque no por el hecho de que se haya curado de un primer episodio quiere decir que ya no va a volver a presentar otros episodios. Estos episodios inclusive pueden ser más agresivos y más resistentes al tratamiento. Entonces también tenemos lo que se llama depresión resistente al tratamiento, donde hay 2 o más esquemas de tratamiento antidepresivo a dosis y tiempos suficientes sin que el paciente presente una mejoría. Esto incrementa el riesgo de discapacidad, aumenta el riesgo de suicidio y de síntomas psicóticos, y tenemos que descartar depresión bipolar o otras condiciones médicas asociadas. Dentro de la depresión como una enfermedad asociada a otras enfermedades médicas de los adultos mayores, puede haber depresión hasta en el 20 al 25% de los pacientes. Cerca del 90% de los pacientes con trastorno depresivo mayor han presentado alguna enfermedad médica. Por lo tanto, la depresión con las enfermedades médicas tiene una dirección bidireccional, ya que tanto el trastorno depresivo puede complicar una enfermedad médica, como una enfermedad médica puede condicionar la aparición de un trastorno depresivo. La depresión puede aumentar la morbimortalidad en cualquier edad y puede complicar la evolución de las enfermedades médicas. También la presencia de la enfermedad médica puede ser el rol desencadenante del trastorno depresivo y sobre todo de la mala respuesta al tratamiento. En cuanto a la asociación de depresión y demencias, el trastorno depresivo mayor en Alzheimer se presenta desde 0% hasta el 87%. Quiere decir que puede haber pacientes demenciados que no tengan nunca síntomas depresivos o que la mayor parte del tiempo tengan síntomas depresivos asociados. Y esto ya se engloba dentro del espectro de síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, o los síntomas neuropsiquiátricos de la demencia, que se llaman, y que actualmente son de las depresiones que tienen más resistencia a tratamiento y son las más difíciles de tratar, porque realmente no tienen como tal las manifestaciones comunes o habituales que se esperaría en un trastorno depresivo mayor sin demencia. En pacientes con enfermedades vasculares cerebrales puede haber depresión hasta en el 24% de los casos, y aquí entra la clasificación de depresión vascular. Puede haber lesiones del hemisferio izquierdo en NBC, que son las que se dan cercanas al polo frontal, y estas conllevan a causar depresión. También puede haber atrofia subcortical como factor de riesgo, tanto en demencias corticales como en demencias subcorticales. Y depresión en el 50% de las demencias. Lo vascular es el factor de riesgo más importante, pero como tal una atrofia cerebral puede ser el factor de riesgo para una depresión dentro de las demencias. Las características clínicas de la depresión en adultos mayores pues son las siguientes. Puede haber presencia de pérdida de peso. Esta enfermedad se considera que es la segunda causa de discapacidad en el adulto mayor. Los adultos mayores no necesariamente pueden expresar sentimientos de inutilidad o culpa. No pueden tener estrictamente síntomas melancólicos, que son los de culpa excesiva, los de inutilidad, los de llanto fácil. Pueden simplemente tener cambios en el comportamiento o alteraciones en el estado de ánimo normal que ellos tenían previamente, alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño. Las quejas cognitivas aumentan de acuerdo a la severidad del cuadro depresivo. Pueden aumentar la posibilidad de presentar síntomas psicóticos en relación a las personas más jóvenes. La depresión de inicio tardía es aquella que se presenta por primera vez en la vida arriba de los 50 años. Tiene menor influencia genética y menor severidad en relación a la que aparece de manera más temprana en la vida. ¿Puede haber mecanismos neurobiológicos distintos? Sí, sí puede ser, por el hecho de que la edad puede conllevar otros factores de riesgo asociados a la depresión.
y se ha relacionado frecuentemente con leucoariosis periventricular y a pródromos de la demencia, como ya lo comentamos. O sea, tanto la demencia puede ser un factor de riesgo para desarrollar síntomas depresivos, como la depresión resistente a tratamiento o una depresión crónica que tenga varias recaídas puede condicionar un tipo de demencia del que se llama pseudodemencia depresiva. Los medicamentos asociados a depresión pues son múltiples, pueden ser antiinflamatorios, antibióticos, antihipertensivos, esteroides, medicamentos utilizados en oncología, los supresores del apetito, antagonistas H2, anticonvulsivantes, cafeína, anfetaminas, estimulantes. Pueden ser muchos los medicamentos que se asocian a depresión, por eso es muy importante en la valoración geriátrica integral y evaluar la parte de medicamentos y de polifarmacia en el adulto mayor. Dentro del diagnóstico, pues el DSM-5 sigue siendo el estándar de oro actualmente a nivel mundial. No existen estudios de laboratorio de gabinete específicos. Es importante una buena entrevista. El diagnóstico es 100% clínico y está apoyado con escalas autoaplicables y aplicadas por el clínico. Estas escalas se desarrollan dentro de la valoración geriátrica integral, pero son de screening, no son de diagnóstico. El diagnóstico lo hace la clínica y el que cumpla con los criterios de DSM-5 que mencionamos al inicio. El adulto mayor puede tener, como mencionaba, varios criterios del DSM-5 sin necesariamente tener un trastorno depresivo. Por eso tenemos que englobar exactamente todos los criterios que cumpla el adulto mayor para saber si realmente pertenece a un trastorno depresivo o si es parte del envejecimiento como tal, o si está asociado a otras enfermedades o medicamentos, o si es una complicación de un trastorno demencial. Dentro de las escalas que se emplean para la depresión es la escala geriátrica de depresión, GDS, la de Hamilton para depresión. Estas son las dos más importantes validadas en el adulto mayor actualmente. Está también la de Montgomery-Åsberg, el inventario de depresión de Beck. La escala de Cornell se utiliza para pacientes que tienen depresión o síntomas depresivos y que tienen demencia. Esta escala es específica para esta población, y la escala hospitalaria de ansiedad y depresión de HAD. Aquí en esta imagen lo que podemos ver son las alteraciones que podemos ver en un PET en pacientes deprimidos y no deprimidos. Los deprimidos pues pueden tener menos captación precisamente por las áreas cerebrales que ya están afectadas por el trastorno depresivo. Muchos medicamentos son los que están relacionados con el trastorno depresivo mayor, como mencionamos. Entonces la polifarmacia siempre va de la mano con el abordaje que tenemos que hacer en un trastorno depresivo mayor. Y dentro del tratamiento de la depresión, pues son tres como debemos de clasificar el tratamiento, ya sea que consideremos el tratamiento no farmacológico o el tratamiento farmacológico como tal. Dentro del farmacológico puede ser farmacoterapia sola, que sea solamente con antidepresivos, evaluar exactamente qué tipo de antidepresivo es el que puede mejorar la depresión del adulto mayor. Y para esto siempre se tiene que elegir el antidepresivo que tenga menos efectos secundarios, ya que varios tienen efectos anticolinérgicos, efectos sobre noradrenalina, efectos sobre serotonina, interacciones con otros medicamentos, sobre todo los que atraviesan el citocromo P450. Entonces, esta vía de metabolismo en el hígado puede condicionar mayores interacciones con algunos antidepresivos. Por eso es importante saber los antecedentes del paciente, saber si tiene diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, si tiene glaucoma incluso, si tiene hipertrofia prostática, porque a partir de esa información podemos seleccionar el antidepresivo que sea más adecuado. Puede ser también farmacoterapia con psicoterapia y también considerar la terapia ocupacional, que entraría dentro del tratamiento no farmacológico, para mejorar la cuestión de la depresión. Siempre un trastorno depresivo mayor se debe de tratar con fármacos, y un trastorno depresivo menor o síntomas depresivos se puede considerar iniciar primero con terapia no farmacológica y posteriormente con terapia farmacológica. Y bueno, pues esta es la clase de trastornos afectivos en general, y resumiendo los puntos principales,
saber la clasificación del trastorno depresivo, los criterios que tenemos que tomar en cuenta para la definición como tal, el considerar la valoración geriátrica integral para el diagnóstico de depresión, tomando en cuenta todos los factores de riesgo del adulto mayor, fármacos y enfermedades, para hacer tanto la selección del medicamento a tratar, el tratamiento farmacológico, el no farmacológico, y saber si el trastorno depresivo pues, fue secundario a una enfermedad o si la enfermedad está condicionando un empeoramiento del trastorno depresivo. Haciendo toda esta evaluación de factores, pues podemos llegar al diagnóstico y al tratamiento adecuado. Nos vemos en clase.